2022 y la última actividad científica a su vez de lo que ha sido mi gestión en estos 2 años. Tengo un gusto de que esté acá en la mesa, además de Marcelo Viñar, un maestro, lo digo muy en serio, por supuesto, él se ríe, a Natalia Mirza, que es la actual directora científica, flamante directora científica de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. O sea que hoy es un día de tránsito, de transición, en cuanto a, bueno, la gobernanza de la científica, por ya, como se estila ahora decir. Voy a presentar, Víctor, te voy a presentar primero. Sí, cómo no. Víctor está desde Buenos Aires, ¿no, Víctor? Sí, sí, en Buenos Aires. Bien. Víctor es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en pediatría, genética médica, bioética y salud pública. Exiliado en 1976 por la dictadura militar argentina, fue profesor de pediatría y genética médica en varias universidades del exterior, en la Universidad Central de Venezuela, en las escuelas de medicina Monte Sinaí y Albert Einstein, y Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Asesoró a abuelas de Plaza de Mayo en la identificación de sus nietos apropiados por el terrorismo de Estado. Regresó a Argentina en 2007, donde es actualmente profesor titular del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y director del posgrado de especialización en genética, derechos humanos y sociedad. Es miembro del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina y finalmente, entre otras cosas, ¿no? Es un resumen, fue presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO, de la cual es actualmente miembro del Consejo Directivo. Nuevamente, Víctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Alicia, muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a mi amigo de la vida, a mi hermano de la vida, que es Marcelo Viñar. Y a saludar a todos, por supuesto. Es un placer inmenso para mí estar departiendo con ustedes del otro lado del río, pero del mismo lado de la humanidad. Vamos a, cuando te parezca, empezamos. Yo lo que quería ver es, para compartir pantalla, tengo que apretar el botoncito verde que está abajo. Me falta una presentación, Víctor. Perdón. Me falta... Dale. Disculpame. No, por favor. No voy a presentar a Marcelo, porque, bueno... pero sí, digamos, voy a decir que esta actividad tiene que ver con el trabajo de Marcelo y un grupo de reflexión sobre, no sé si Marcelo... los cambios societarios y políticos que afectan nuestra práctica y nuestra profesión, ¿sí? Bueno, ahora sí le damos a Víctor la palabra. ¿Está por ahí? ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Yo voy a decir algo. Omitieron decir
entre tus méritos que eras una novia, un amigovio mío desde hace 60 y tantos años. Pero confesando eso, se va a saber algo de tu edad y la mía. Víctor es, como dijeron, pediatra y genetista, pero ha usado esos dos oficios, esas dos prácticas, esas dos reflexiones como un cotejo entre métodos terapéuticos y sociedad. Y espero que hoy podamos hacer eso. La naturaleza de este siglo que hicimos con Álvaro Díaz Berenguer, que te precedió en el uso de la palabra, es ver no tanto con los paradigmas popperianos de hace 50 años, en que se definía la insularidad de una disciplina que buscaba la definición de su territorio. Para hacer ciencia había que delimitar claramente un método y un objeto. Hoy en el pensamiento débil y transdisciplinario de los paradigmas complejos son los bordes y las articulaciones entre saberes heterogéneos, y Víctor siempre ha usado la vecindad entre sociedad y medicina para interrogar la problemática de esa articulación. Espero que hoy podamos conversar sobre eso, y un abrazo fraterno. Bueno, ahora sí, Víctor, si quieres compartir pantalla. Bueno. No sé por qué. No me aparece. Sí, la pantalla se ve muy bien. ¿Vos ves la pantalla? No, te vemos a ti por ahora, pero Ah, ya no, vamos a... está bien. No, sí. Me da la impresión que ya lo usa, ¿no? ¿Elegiste el documento que vas a...? Sí, está. A ver. Un segundito. Tengo cierta dificultad con esto. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es leerla. Si no, si lo podemos pasar acá a Sebastián, que Sebastián te lo pasa. ¿Dónde está? ¿Cómo te lo paso? ¿Por mail? Sí, por mail. Por mail a recepción. A ver si me sale de memoria. Recepción @ ¿no? Sí, recepción @ apu.uruguay. Apu Uruguay, todo junto. Apu Uruguay, con 2 U, Uruguay. Apu Uruguay. Sin punto. Alicia, es con una sola U, Sí, no sí, Apu Uruguay, Apu Uruguay. sí, ya le dijimos. Apu Yo que me Bueno, a ver, dame un segundito. .org. ¿Segura?
Después venite de este lado para dar la palabra y eso así vas. Es aprestamiento. Víctor, nosotros vemos tu imagen con toda nitidez y la voz clara, así que No, perfecto, sí, sí, espera, dame un segundito. Acá. Ahí está mandado, ya lo mandé. A ver, ¿quién es el que lo está recibiendo? Y que me confirme. Todavía no llegó, Víctor, pero dame unos segundos. Escribí en el chat de acá el correo. Bueno, yo lo mandé al que me dictó Alicia. Todavía no llegó. A Es ver, con- espera un segundito. Es con una sola U, Víctor. Sí, sí, sí. Ah, está. Bien. Apuruguay.org. Sí. Es que no sé cómo mirar el chat acá, a ver. Víctor, en la parte de abajo te va a aparecer varias opciones: participantes, chat, compartir pantalla. Sí, sí. Lo que pasa que, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eh, Víctor? Sí, pero por alguna razón no supe abrir. Porque cuando puse compartir pantalla, me aparecieron varias cosas que no entendía. Entonces, por eso prefiero que lo hagan ustedes, que lo hagas tú. Y vos decís que en el chat No te quiero chequear de que la dirección era correcta, la que lo mandé. Este está abajo. Sí, sí, dice chatear, pero no ve. A ver, acá está. Uruguay.org, recepción, sí. Ese fue el que lo mandé. Recepción uruguay.org. ¿Todavía no te llegó? No, todavía no. Está bien. No, eso es raro. Te paso otra dirección. A ver, lo voy a enviar de vuelta. Mándamela esa otra que te pasé recién, que es instituto, capaz que la puedes copiar desde ahí. Que dice que instituto.uruguay.org. O cualquiera de las dos, es lo mismo. Bueno, voy a probar la que no. Voy a probar la segunda, la de instituto. Segundito. Aprovecho a saludar a Álvaro Díaz Berenguer, un gusto que estés de nuevo, aunque no sea presencial. Muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes esto y escuchar a Víctor. Yo no sé si lo tengo que mirar por acá, por ahí o por acá. ¿Qué es ahí? Es acá. Víctor, ¿por qué no empieza? Un documento en pantalla. Eso es lo que le está generando dificultad. Es un PowerPoint. Pero si no, no importa porque lo puedo decir sin el PowerPoint. O leer sin el PowerPoint.
sin que ustedes vean el PowerPoint, si no hay manera de... A ver, ahora... No, a mí no me llegó todavía. Ninguno de los dos correos. Víctor, Sí, a ver, vamos a repasar. Recepción @ sí, apuruguay.org. de acuerdo, vamos a intentar de vuelta. Recepción sin tilde. Sí, sin tilde. Sí, @ Me llegó, me acabó de llegar. Ya lo ¿Cuál? vi. Llegó. ¿Cuál te llegó, el primero o el segundo? Bueno, lo que sea. Entonces tienen la presentación. Sí, ya la comparto. Ya la comparte Sebastián con todos nosotros. Solucionado el problema. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, miren, Marcelo, cuando esta charla de hoy fue muy conversada con Marcelo, ida y vuelta, porque, bueno, es básicamente por su inquietud de que yo con ustedes, que no sé nada de psicoanálisis, por ejemplo, entre muchas otras cosas que no sé, converse un poco sobre las cosas que sé, y que son de los temas que puse ahí en el título, genética, ambiente y salud. Así que vamos a directamente comenzar. Si es que esto... Ah, no, ahora no, yo no tengo el control, ¿no? ¿Quién es el que tiene el control para mover? Es Sebastián. Sebastián, ¿me escucha, Sebastián? Sí, te escucho. Bueno, pasa a la siguiente, por favor. ¿Esta o la otra? La siguiente. Acá yo lo que veo en la pantalla es la primera diapositiva. Quiero pasar a la segunda. ¿Es posible? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, yo te voy a ir diciendo la siguiente, cuando sea. Pero Claro. lo que pasa es que en este momento, ahí está, sí. Ustedes ven la pantalla, ven la diapositiva, digo. Sí. Bueno, entonces, esto es una cuestión general que quiero plantear como contexto, que el mundo está asignado por profundas injusticias que llevan a asimetrías tremendas de poder económico, político y social. Eso es algo que ustedes conocen, no hace falta insistir mucho sobre eso, y que también conocen que la ciencia es una actividad fundamental de los seres humanos, pero como tal no es neutra, está impregnada de valores, y los conceptos obviamente van cambiando con los tiempos. También acordarán conmigo que no existe el mundo sin ciencia y tecnología. Y lo que es bueno o malo de la tecnología depende de quién la desarrolla, quién se adueña de ella y la controla, quién la aplica y con qué fines. La siguiente. Sebastián. Ahora, la genética como ciencia estuvo asociada históricamente a vulneración de derechos humanos, que ahora les voy a comentar. La siguiente, Sebastián. En nombre de la genética, en el pasado se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, comenzando por el racismo eurocentrista en la clasificación de razas humanas, que las pongo entre comillas porque es un término oprobioso que ya no debiera usarse más. La discriminación racial, la justificación de la esclavitud, la discriminación y la estigmación de los diferentes, y la eugenesia, esterilizaciones forzadas y prohibiciones reproductivas basadas en prejuicios y pseudociencia. La siguiente.
genocidios, obviamente, también basados en pseudociencia. El holocausto en la Alemania nazi fue basado en la pseudociencia de la higiene racial, apoyada, y esto es importante notarlo, por los genetistas alemanes de la época. Ellos hablaban de limpieza étnica, limpieza étnica fue el término que se usó en los conflictos armados y violencia política en distintas circunstancias, países como Guatemala y en la antigua Yugoslavia. Y en la España franquista hubo sustracción, apropiación y supresión de identidad de hijos de disidentes políticos, de los cuales de los militares argentinos, bajo el terrorismo de Estado, se educaron, digamos, y mejoraron el método. La siguiente. Hay dos conceptos que me gustaría comentar en detalle, porque son, a mi juicio, deformaciones pseudocientíficas de la genética, pero que están en el trasfondo de todas las malas aplicaciones de la genética que las ha habido, probablemente, así como buenas, que también vamos a mencionar. El reduccionismo genético dice, y dicho por ellos, la principal explicación de la salud, la conducta, los fenómenos sociales y los estilos de vida está en los genes. Es decir, que los fenómenos humanos pueden ser reducidos al efecto de genes. Eso plantea el reduccionismo genético. El determinismo genético es una especie de primo del reduccionismo, pero que implica que si hay rasgos humanos influenciados por genes, siempre van a ser características fijas y no modificables por cambios en el medio ambiente físico, biológico y social. Ejemplo, ¿para qué vas a educar a los negros, por ejemplo, si son tontos genéticamente? Y eso lo han dicho incluso en público genetistas importantes en Estados Unidos. La siguiente. Y acá tienen algunas de sus propias palabras. Watson, que es el del famoso del modelo del ADN de Watson y Crick, él dijo en el 89 que el destino del hombre está en nuestros genes, y eso lo sabemos ahora. Otro genetista importante dijo que la secuencia del genoma proveerá la explicación última de lo que es un ser humano. Otro individuo, que fue el editor de la revista Science durante muchos años, dijo que el conocimiento proveniente del proyecto del genoma humano podrá resolver los problemas de la miseria y el crimen y ayudar a los pobres, los débiles y los desamparados. Esto, tengan una idea un poco de la omnipotencia propia uno diría, de ignorantes con respecto a lo que están planteando. La última cita que tengo, espero que sea la última, de verdad. El propio Watson, varios años después, hace no tanto, dijo en público y en una conferencia que la inteligencia es hereditaria, que los negros son menos inteligentes que los blancos. Lo dijo en público en una conferencia y eso le trajo el ostracismo de prácticamente de toda la comunidad científica mundial. La siguiente. A pesar de todas estas barbaridades que les estoy contando, lo cierto es que todas las características humanas, y esto va a ser el moto de mi conversación de hoy, están influidas por múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, en interacción permanente y cambiante. ¿Cuáles son esos múltiples factores? Los determinantes sociales y económicos, como clase social, educación, inserción laboral, condiciones de vida, inequidades económicas, factores emocionales y ambientales, de los cuales ustedes saben más que mucha otra gente, la dinámica familiar, la crianza, pero también ambientales físicos, tabaco, la nutrición, la actividad física, la atención de la salud, y por supuesto, no nos olvidemos de los genes, sin los cuales no seríamos, no existimos sin genes. El tema es que, a pesar de lo que alguna gente piensa,
que hay genes buenos y malos. No existen genes buenos o malos. Un genoma, como dijo un genetista hace mucho tiempo, es tan bueno como el medio en el que está inmerso. Yo agregaría tan bueno o tan malo como el medio en el que está inmerso. No existe genes aislados del medio ambiente. La siguiente. Bueno, un poquito de genética para repasar. Tenemos cerca de 20.000 genes, con gran variedad entre las personas sanas. Variantes en los genes pueden asociarse a menudo a aumento o disminución de susceptibilidad a enfermedades comunes. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades mentales. Esto es algo comprobable. Pero ya viene un poco más sobre esto más adelante. La expresión de la susceptibilidad depende más del medio ambiente con el que interactúa el genoma que de las variantes en los genes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las variantes en los genes no son los que explican la mayor parte de la patología, de la morbimortalidad en el ser humano. Tenemos genes, sí, cuyas mutaciones pueden producir dolencias que las llamamos genéticas, si es que albergan, como digo, mutaciones. La hemofilia, enfermedad de Gaucher, anemia falciforme, fenilcetonuria, fibrosis quística, y podríamos llegar a 7.000 o más si tuviéramos tiempo. Estos son lo que llamamos enfermedades monogénicas, están causadas por un gen principal que tiene una mutación que lo hace que no funcione, o que funcione mal. Así todo, aún con estas enfermedades que llamamos monogénicas, hay muchas variaciones de acuerdo ya sea a las mutaciones que tienen o porque hay genes que, por ejemplo, la fibrosis quística del páncreas, que es una de las enfermedades monogénicas más comunes, tiene más de 1.000 mutaciones diferentes. Y dependiendo de las mutaciones, pueden tener formas clínicas diferentes. Pero también lo externo a lo genético puede afectar la expresión, y entonces la variabilidad es muy grande. Cuando digo lo externo a lo genético, quiere decir el medio ambiente, la nutrición, los cuidados, la atención médica, etc. La siguiente. ¿Qué ha pasado con la genética y la genómica? Es que ha habido un desarrollo aceleradísimo en la tecnología, impulsada por intereses económicos y políticos, como siempre. La mayoría de los desarrollos científicos, aunque a algunos científicos no les gusta reconocerlo, están impulsados por intereses económicos y políticos. El genoma humano está secuenciado en su totalidad, y ya se conocen la mayoría de nuestros 20.000 genes. La variación genética humana es muy grande y se concentra principalmente en lo que llamamos el genoma silencioso. Es una parte del genoma que no contiene genes per se. Los genes ocupan 2 a 3% del total de las 6.000 pares de bases, de las 6.000, 6 millones, perdón, de pares de bases que contiene el genoma. Este ADN silencioso, que es en realidad más correcto llamarlo no codificante, o sea que no, porque lo que me faltó decir es cuál es la función de los genes. Los genes lo único que hacen es codifican una proteína, punto. Después la proteína se las arreglará en el organismo para interactuar con muchas otras proteínas, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, y producir lo que llamamos el fenotipo, las características observables que tiene un ser humano. Con esto lo que quiero decir es que el gen no tiene, en realidad, me causa gracia a veces cuando escucho de gente, no, el gen es todopoderoso, el ADN es todopoderoso. No,
lo único que hacen es producir una proteína. Es bastante, es un papel, claro, es fundamental, pero no es tan poderoso, porque, vuelvo a decir, son las proteínas, de las cuales tenemos más de 100.000 en el organismo, que interactúan entre sí y con el medio ambiente y que nos dan, eventualmente, que determinan un poco cómo somos. Y lo importante es que los genes y el ADN en general se distribuyen en forma continua en poblaciones y no en categorías separadas. Con esto quiero decir lo que sigue después, que la categoría raza no tiene fundamento biológico. Cualquier segmento de ADN o gen que uno quiera digamos, ponerlo y analizarlo en miles de personas, vamos a ver que sus variaciones no están en compartimientos estancos, en categorías separadas, sino que es una variación continua. O sea que no hay manera de definir, por ejemplo, si nos atuviéramos a la categoría raza, tendríamos que decir, ajá, los blancos llegan hasta acá, y a partir de acá vienen los negros. No, no es así. Estamos, afortunadamente, la especie humana es una especie, o sea que hay, digamos, se han entremezclado a lo largo de toda la evolución humana. Entonces, en este momento, no hay manera de decir dónde empieza una raza u otra. Ese es uno de los tantos problemas que tuvieron los racistas y que tienen los racistas para justificar y racionalizar la categoría de raza, que quedó finalmente sepultada por las investigaciones que llevaron al secuenciamiento del genoma humano. La siguiente. Ahora, algunas realidades puse acá. Las variaciones en las características humanas observables, que llamamos fenotipo, tanto las variaciones normales como patológicas, entre comillas las pongo, porque es muy difícil diferenciar lo normal de lo patológico, o definir dónde termina lo normal y dónde comienza lo patológico en innumerables rasgos humanos. Nunca dependen solamente de genes, sino de sus interacciones con el medio ambiente, que afecta la expresión del genoma por un mecanismo del que no tengo tiempo para elaborar en detalle, que se llama epigenética. Pero básicamente se trata de que está demostrado que hay factores ambientales, fundamentalmente a través de estos factores ambientales, implico al medio ambiente en su más amplia acepción, físico, biológico, emocional, etcétera, etcétera, pueden tener acción y efectos en el genoma sin cambiar el código genético, sino simplemente inactivando genes a lo largo de la historia biológica de una persona, en realidad desde antes de ser persona, durante la etapa fetal. Esto es la epigenética. Y hoy en día este es un campo de estudio que tiene un gran desarrollo, y cada vez hay más publicaciones que demuestran estos efectos epigenéticos a nivel del ADN. Uno puede demostrar, y se llaman las huellas epigenéticas, demostrar en el estudio del ADN que ha estado activado o inactivado por, es difícil determinar cuáles son los aspectos ambientales, o los aspectos ambientales, los agentes ambientales que causan estas modificaciones en la activación e inactivación de genes. Pero esto ocurre y está demostrado. Lo que está muy
lo comento porque es de interés. Estos cambios en el que haya genes activos e inactivos varían a lo largo de la historia del individuo. Pero entonces se debate mucho si además de la activación y inactivación de genes por la epigenética, se transmite o no a través de la generación. O sea, si hay cambios epigenéticos que pueden transmitirse a la descendencia. Esto lo ponemos en signo de interrogación y no lo continuamos más porque nos llevaría a un debate o a una discusión en la que todavía se sabe muy poco. Lo que sí es importante es que no se puede separar la contribución del ambiente y de los genes en ninguna característica humana. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en una época hubo un concepto de heredabilidad que pretendía decir, bueno, tal característica, y a mí muchas veces los periodistas no muy sabiondos, bueno, ¿qué proporción tiene la diabetes? ¿Qué proporción es genética? ¿O depende de factores genéticos? ¿Y qué proporción es por factores ambientales? Eso es lo que trato de significar con esta frase, que no se puede separar la contribución del medio ambiente y de los genes en ninguna característica humana, porque están totalmente entremezcladas. Es decir, simplemente no hay manera de separarlo. Ni haría falta en realidad. Pero lo cierto es que la contribución del ambiente y la genética está totalmente entremezclada y en una especie de interacción dialéctica permanente. Por supuesto, si uno se pone a pensar en el proceso salud-enfermedad y de qué se enferma la gente, por supuesto vamos a descubrir que la exposición a determinantes sociales y ambientales tiene mucha más influencia que las características del fenómeno. Piensen ustedes en las grandes patologías infecciosas, las grandes patologías no infecciosas, las enfermedades crónicas, etc. Todas ellas dependen de factores ambientales. Con cada cosa que ustedes me pongan de ejemplo, vamos a poder ver que el medio ambiente es más importante que la genética. A nivel poblacional, digo yo. No digo a nivel individual. Pero por supuesto, incluso con enfermedades infecciosas, la tecnología actual de análisis del genoma, que lo estamos viendo con el COVID-19, pueden haber factores genéticos que predispongan a tener formas graves o formas leves. Eso es imposible descartarlo, y requiere estudio. No es fácil estudiarlo, pero para muchas otras enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, hay factores genéticos que pueden determinar una susceptibilidad mayor a formas leves o formas graves. La siguiente. Escúchenme, si hay interés en comentar o preguntar sobre cualquiera de las cosas que estoy hablando, ya sea porque no están claras o porque no están de acuerdo ustedes, o porque quieren discutirlo, paramos y conversamos. Si no, lo anotan y al terminar vamos a tener una conversación sobre todos estos temas.
en este momento, el reduccionismo genético tal como existió, yo diría prácticamente hasta durante toda la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, hoy en día ya no existe más, porque cualquiera que sea ningún científico, ningún genetista aceptaría que es reduccionista. Le causaría vergüenza, porque el reduccionismo se ha transformado en una especie de mala palabra. Pero entonces, lo que existe ahora son expresiones sutiles. Por ejemplo, exageración de las explicaciones genéticas de la salud y la conducta, ultrasimplificación y distorsión, sobre todo por los medios de comunicación masiva, de los hallazgos científicos. Los medios de comunicación les gusta siempre lo sensacional, el sensacionalismo, y hace que no les gusta perdón, la complejidad. La vida es compleja, el ser humano es complejo. ¿Quién no lo sabe mejor que ustedes, con la profesión que tienen, etcétera? Entonces, ese es un pecado de los medios de comunicación masivos, que requieren para la atención del público y de los políticos blanco y negro. Y eso no existe en la realidad. También el reduccionismo ofrece promesas de curaciones rápidas de las enfermedades por medio de la alta tecnología genética. Y eso, si bien es factible, nunca es una curación rápida y nunca es algo sencillo, es algo complejísimo. La otra expresión sutil del reduccionismo genético es la distorsión de las prioridades en enfoques de prevención, tratamiento e investigación. Puedo poner, no sé, el ejemplo de la obesidad, que obviamente tiene algún componente genético, pero la prevención, el tratamiento y la investigación no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con modificaciones ambientales, todo ambientales en el amplio sentido del término, para evitar el desarrollo de la obesidad. Además, entre los determinantes ambientales está la industria alimenticia. No me quiero poner en detalle con esto, pero el complejo industrial que nos rige y que por alguna razón, digamos, hace, por ejemplo, las bebidas edulcoradas, que se reparten en las escuelas, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con el desarrollo de la obesidad, y no la genética. Así es. Ahora, la genética, por supuesto, tiene un montón de aplicaciones benignas, digamos, que producen el bien. Hay pruebas genéticas para el diagnóstico de estas 7.000 enfermedades hereditarias conocidas. Se pueden diagnosticar con análisis de ADN, en forma tanto pre como postnatal. El diagnóstico prenatal, sobre todo en países en los cuales la interrupción del embarazo está permitida, que son la inmensa mayoría de los países del mundo, se usa mucho y es legítimo, al margen de lo que uno pueda pensar desde el punto de vista ético, de si es ético interrumpir un embarazo de un feto con una enfermedad genética grave, etcétera, etcétera. En eso hoy no voy a entrar en este momento, sí. Pero el desarrollo de la tecnología de ADN para hacer pruebas genéticas es muy útil a la medicina. También para evaluar la respuesta a fármacos, farmacogenética, para hacer pruebas genéticas en tumores,
que tienen aplicaciones terapéuticas, para desarrollar nuevos fármacos y vacunas, utilizando conocimiento genómico. Las vacunas anti-COVID-19 son un ejemplo de ello. Las pruebas genéticas predictivas para determinar probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades es algo que hay que tomar con mucho cuidado, porque las pruebas genéticas predictivas, una definición de prueba genética predictiva es que se hacen en personas asintomáticas. Porque si tuvieran ya síntomas, ya no es predictivo, sino que es diagnóstico. Entonces hay que ponerlo, digo, con mucho cuidado, porque requiere una serie de recaudos psicológicos, éticos, epidemiológicos, de validación, etcétera, etcétera, que muchas veces en aras de correr con los tiempos y de ganar dinero, no se hace. También sirve la genética, y lo saben las abuelas de Plaza de Mayo, para probar la identidad genética de personas. Y nótese que yo hablo de la identidad genética de personas. Yo soy, como genetista, de los primeros en decir y propalar de que la identidad personal, la identidad de las personas, depende de un montón de factores, además de los genéticos. Y yo personalmente me ha costado un poco convencerlas a las abuelas, porque claro, ellas están con el ADN, con la identidad genética que les ha servido enormemente, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de recuperar la identidad, hasta ahora de 130 niños que ya son hoy en día grandulones, más de 40 años, que fueron apropiados por el terrorismo. O sea que las aplicaciones de la genética, vuelvo a decir, todas requieren un análisis meticuloso, ético, etcétera, para determinar si esas aplicaciones son apropiadas. La siguiente. Ahora, los problemas en las aplicaciones de la genética son varios. Como ven, tengo varias diapositivas. Uno es que el complejo médico industrial que genera todas las tecnologías para la salud, incluyendo las genéticas, las promociona para sus ganancias, no importando la lógica de sus aplicaciones ni las necesidades reales de la población. Y eso está absolutamente comprobado. Basta leer los libros de contabilidad de la industria farmacéutica, que por supuesto nunca los muestran, pero sabemos que ganan miles de millones. Víctor, si podés sintetizar para Sí. hacer preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que ya, bueno, déjame que termine esto, porque con esta diapositiva podemos terminar. Lo importante es que para entender la conducta del complejo médico industrial, es que las ganancias se potencian cuanto más extensa sea su aplicación. Por eso explica la invención de enfermedades, la expansión de indicaciones médicas para determinadas enfermedades y la distorsión de prioridades. Entonces, lo que cabe preguntarse es, ¿son necesidades de mercado o necesidades reales? Lo que yo agregaría acá es quién lo regula, qué rol cumple el Estado y las sociedades científicas para determinar. Lamentablemente, las presiones del mercado para usar las últimas tecnologías no sopesan adecuadamente
su eficacia ni sus riesgos éticos para los derechos humanos y la equidad. Vamos a terminar acá y me encantaría poder dialogar con ustedes, atender a sus comentarios, preguntas, etc. Gracias, Víctor. Yo ahora le voy a dar la palabra a Marcelo, porque, bueno, tal vez la pregunta es, todas estas precisiones que hace Víctor, que para nosotros son tan ricas, tan interesantes, ¿cómo las ponemos a dialogar o cómo las ha puesto a dialogar el grupo con el psicoanálisis, ¿no? Con los problemas que nos atañen a nosotros? La definición de un código de bioética. ¿Alguien sabe lo que es? O acercarnos a esa noción, a ese campo. La bioética, en relación a los imaginarios sociales más o menos letales que las diferencias promueven y provocan. Para los psicoanalistas, el racismo viene de esa percepción inicial del extranjero, que en las primeras experiencias de su nacimiento, según los aportes freudianos, genera un primer objeto auxiliador y su ausencia provoca la emergencia de un objeto amenazante, de un abismo en lugar del objeto esperado. Y eso, la modalidad de los bebés en cuanto a la demora y a la espera, un genetista tiene algo que decir de cómo proceder en las situaciones de espera del amamantamiento, cuál es el grado de frustración tolerable, y el recurso de apelar a la satisfacción alucinatoria del chupete, como sabemos de la experiencia de satisfacción. En el mundo de hoy, el psicoanálisis ha trabajado exclusivamente en el enigma del determinismo temprano de la inclinación sexual, de generar, algunos nacemos al parecer heterosexuales, otros homosexuales, la categoría de perversos ha desaparecido, pero la diversidad sexual es una cosa de las últimas décadas. ¿Cuánto juega ahí lo ambiental, lo relacional, lo endógeno y lo genético? ¿O cuánto sabemos y cuánto ignoramos? ¿Y cómo discernir en la definición de causas conjeturales la manipulación de eso en el trabajo psicoanalítico? La única diferencia que importa es la diferencia básica del binarismo heterosexual o homosexual. Ahora la diversidad habilita y abre un campo mucho más complejo, mucho más diverso en la diversidad sexual, y se busca escapar de un binarismo blanco y negro totalizante a una diversidad. Yo no quiero extenderme, además oí mal la sonoridad, tal vez alguno del grupo quiera agregar algo. Virginia, Amparo, no sé quién más estoy viendo, de preguntas que podamos hacerle a Víctor antes de darle lugar a las respuestas posibles. ¿Oíste, Víctor? Está silenciado, Víctor. ¿Cómo se silenció? Yo no toqué nada. En fin, sí, oí y espero que ustedes también me oigan.
Marcelo hizo planteó unas preguntas, en realidad, específicamente respecto de por un lado, de la bioética y por otro lado, de la sexualidad y de la orientación sexual, mejor dicho. No sé si pues, la hizo al auditorio o me la hizo a mí. Eso es lo que no me quedó claro. Por eso quería escuchar al auditorio para después. Conecte el micrófono. Digo, escuchemos, ¿alguien quiere hablar? No, estamos para escucharte, Víctor, sí. Bueno, Bueno, no, yo quería decir, estoy de acuerdo con Víctor, el grupo debe haber trabajado, debe haberse hecho preguntas, reflexiones, sí, acá yo le vuelvo a dar ahora la palabra a Víctor, pero me gustaría antes escuchar al grupo. Perfecto. Moti, ¿pasás acá? Está apagado, sí. A ver, ahora sí. Sí. Yo tengo que confesar que cuando tuve que leer este trabajo, estos trabajos, me enfrenté, lo hice de alguna manera cautelosa, con un cierto recelo, porque me quedan bastante dudas, por ejemplo, con qué cosa es la bioética. En tanto usted es experto, tú sos experto en esa área del conocimiento, me parecía que era me iba a meter en un ambiente lleno de fenomas, genomas y otras cosas que yo no puedo entender. Es cierto que a lo largo de la lectura, digamos, cómo se casa la biología con la ética, cómo funciona, cuál es digamos, el alcance de esa combinación entre biología y ética. Es cierto, por eso fui como con cierta cautela por ese territorio, en donde todavía no, aún no ahora, no puedo darle contenido o limitaciones o referencia a ese territorio del conocimiento que tú estás planteando, esto de la bioética. Entonces, casi como un niño te diría, ¿qué cosa es la bioética? Sabiendo que esto es complejo, que no se puede decir esto y aquello, pero cómo se llena de contenido ese territorio y qué alcance tiene ese concepto. bien. Muchas gracias por la pregunta y el planteo. Toda vez, diría que por de pronto la bioética no forma parte del conocimiento científico. La bioética forma más parte de la filosofía, si se quiere. Y es una disciplina reflexiva sobre los problemas éticos de la vida y de la salud. Hay un aspecto intuitivo de lo que es la ética en la vida y la salud. Si se quiere, podemos ir a la historia, y bueno, ¿desde cuándo se empezó a hablar de bioética? Porque la ética existe desde Aristóteles.
o antes. La ética ha acompañado a la evolución humana a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia. En algún momento, y es porque por el desarrollo de la ciencia médica, ahí sí hay conocimiento, pero el conocimiento no siempre, y eso es muy reciente. Desarrollo, es decir, por de pronto, el término bioética no se conocía antes de hace 50, 60 años. En los años 70 se empezó a hablar de bioética, pero ¿por qué? Porque había problemas en los que los médicos habían hecho, digamos, la ciencia médica se puso a trabajar sobre el ser humano en forma que muchas veces observadores, y sobre todo observadores, gente que veía, pero esto no está mal, esto no está bien, digo, esto está mal. ¿Cómo van a hacer esto con un paciente? ¿Cómo van a hacer esto con una persona? Bueno, ahí surgió un grupo de intelectuales que dijo, bueno, caramba, tenemos que empezar a pensar lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está en el medio de lo bueno y lo malo. Y así surgió la bioética. Como muchas cosas que responden a necesidades de la sociedad, se desarrolló muy rápido. Yo le pondría un plural a la palabra bioética, porque cada cual entiende, y de hecho, no es que cada cual lo entiende como quiere, pero hay muchas corrientes de bioética que están enfrentadas entre sí, entonces es difícil decir, bueno, ¿qué es la bioética? La bioética es lo que ampara a todos los que tenemos formación o que nos llamamos bioeticistas, es el hecho de pensar la vida y la salud con una perspectiva de la ética. Y la ética ya es la madre o el padre de la bioética. No existe bioética sin ética. Yo diría que la bioética es la aplicación de la ética a los problemas de la salud y la vida. Entonces ustedes tienen acá cuáles son los problemas de la vida y la salud. Por ejemplo, el encarnizamiento terapéutico, que es ustedes saben de lo que estoy hablando, eso era la práctica en la década de los 50 y 60, sobre todo en todos lados, no solo en los países con recursos de altos ingresos, en todos lados. El individuo a quien no se lo deja morir, por ejemplo. Eso es un problema, es uno de los primeros problemas que en la década de los 70 planteó la bioética. Y cuando digo planteó la bioética, eran muy pocos en ese momento, y algunos visionarios. Potter, por ejemplo, que lo recomiendo la lectura. Potter fue el que acuñó el término de bioética, por cierto, en el año 72, publicó un libro que se llama Bioética, Puente para el Futuro, y se los recomiendo muchísimo. Porque, en fin, bueno, pero entonces, ¿cómo van a no dejar morir a alguien? ¿Cómo van a hacer de que los últimos momentos de la vida de alguien sea de un sufrimiento espantoso? Bueno, eso es un problema bioético. Me resulta más fácil tomar ejemplos que definir lo que es la bioética. Porque la definición está lleno de definiciones de bioética. Es una reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal de las acciones humanas en relación a la vida y a la salud. Entonces, eso, por supuesto,
no hay terreno, no hay actividad humana que no pueda ser sujeta a la intervención de la bioética. Yo mencioné la cuestión del diagnóstico prenatal. Hay cola de oradores para interpelar. Cola de oradores. Vamos. Dale. Bueno, Así gracias, eso me Víctor. gusta, eso me gusta más. Álvaro Díaz. Bueno, como siempre es un gusto escuchar a Víctor porque te remueve muchas cosas. No, yo quería decir 2 o 3 cosas. Una, que la ética es la rama de la filosofía que entiende sobre la moral. O sea, es lo que estudia la moral. Y la bioética es lo que estudia la moral vinculado con la vida y con la salud. Eso sería una definición muy corta y simple. Y hay, en su nacimiento, como dice Víctor en ese libro Bridge to the Future de Potter, ¿en qué consiste el puente? En reunir las humanidades con la ciencia. Una de las cosas que se advierte hacia mitad del siglo es cómo la ciencia es capaz de, a través de la objetivación del ser humano, de transformarse en acciones moralmente ciegas, con la capacidad de acciones realmente inmorales. De ahí la necesidad de devolverle a la ciencia la conciencia del ser humano que está detrás de la investigación. A modo de resumen. Y hay 2 corrientes, como decía Víctor, de la bioética. Ha evolucionado mucho, pero hay fundamentalmente corrientes. Nosotros estamos invadidos por la corriente estadounidense, norteamericana, en donde desarrollaron 4 principios fundamentales en el análisis de toda cuestión que tiene que ver con la medicina, que es la vigilancia de 4 principios. El principio de beneficencia: toda acción médica tiene que ser, por ejemplo, beneficiente, no tiene que ser maleficiente, no tiene que hacer mal, tiene que respetar la justicia y, por último, tiene que respetar la autonomía del individuo. Y sobre estas bases, que en realidad debieran ser todavía mucho más amplias, hay en el trasfondo cosas que tienen que ver con las sociedades en donde se desarrolla. Si las sociedades son fundamentalmente individualistas, o son colectivistas o comunalistas. De ahí, ¿cuáles son los principios fundamentales que priman unos sobre otros? Por ejemplo, ¿debe primar el principio del individualismo y de la autonomía por encima de los otros? ¿O debe primar el principio de justicia por encima de los otros? Bueno, todas estas son discusiones en el momento actual en las diversas corrientes de bioética. Yo lo que quería, no sé si añadir o simplemente rescatar de lo dicho de Víctor, es cómo el reduccionismo está vinculado con el positivismo científico y la ausencia total de consideración del individuo humano que está detrás. Que es uno de los peores abayazamientos que ha hecho la ciencia del ser humano. Y de la ceguera moral que está detrás de todo esto. Porque estamos, como dice Bauman, viviendo un mundo de ceguera moral, en donde prima la desaparición del otro, de la consideración del otro. Y en esto creo que tiene mucho que ver, en esta reunión, para ustedes, esta noción de la ciencia con esa capacidad de desconocimiento del otro, de la otredad. Gracias, Álvaro. Bueno, habría para
para más, pero veo que tenemos acá un cancerbero que nos mantiene en la justa palabra. Bueno, gracias Álvaro. Andrés había pedido la palabra, también había levantado la mano. ¿Estás por ahí, Andrés? ¿No? Bueno, a veces nos hace eso, Andrés, queda y después se va. Amparo y después Alba. No, hablamos. Bueno, ¿está? No. Bueno. Bueno, yo quería compartir, bueno, desde otro lugar, lo que tiene más que ver con una experiencia más singulares, ¿no? Es decir, siendo estudiante de psicología en la Facultad de Humanidades, una persona me... Luego está Javier García y ¿quién quiere? Víctor. Sí, después, al final. Víctor, antes, yo igual quiero recordar que Marcelo, en cuanto a estos temas, planteó el problema de la sexualidad, de lo que él llama la celebración de la diversidad, y no sé si alguien va a agarrar ese guante, ¿no? Que está difícil. Víctor. Sí, no, bueno, yo puedo comentar un par de cosas. Primero, empiezo por lo último, el tema de los gemelos. En realidad, la genética evolucionó en gran medida en base a estudios de gemelos. No digo ni bien ni mal, pero hay estudios poblacionales de gemelos en varios países, pero están con características diversas. Bueno, no tengo acá ni tiene ese mayor sentido ponerlo a tratar de describir, porque no los tengo presentes, pero han habido estudios en Estados Unidos, en Dinamarca, en los países escandinavos, y con registro de mellizos, porque en general ha sido efectivamente para determinar qué peso tiene la genética, o sea, la herencia y el ambiente en la conformación de determinados rasgos de todo tipo. Pero esto solamente se puede hacer en grupos hay registros de que tienen miles de parejas de gemelos en estudio. Algunos que no han tenido conocimiento, porque claro, si uno se pone a pensar en el caso individual, el que mencionó la colega, bueno, hay tantas preguntas que uno tendría antes de ponerse a tratar de contestar si lo que les pasó en la vida tenía que ver con la genética o con el ambiente, cosa que es bastante absurdo, porque en realidad lo que le pasa a las personas en la vida tiene que ver con todo, con la genética y con el ambiente, como lo dije yo, y no es por escaparme de definir, pero no se puede definir, y menos con un caso individual. Hay algunas, en general los estudios gemelos lo que buscan es efectivamente tratar de estudiar la influencia relativa de la herencia y el ambiente. Entonces, claro, les puede salir bien o les puede salir mal el estudio, porque tenés que tener una serie de recaudos metodológicos que la mayoría de los estudios no tienen. O sea que la metodología del estudio de mellizos o de gemelos, porque en realidad se trata, como estamos hablando de poblaciones, no de casos individuales, se trata de comparar rasgos en particular
y cómo difieren los mellizos disigóticos, los que no son gemelos monocigóticos, de los monocigóticos, porque se dice, bueno, los monocigóticos tienen el genoma idéntico. Los disigóticos son como hermanos comunes. O sea que, entonces, claro, unos comparten el 50% de sus genes entre hermanos y los otros el 100%. Entonces, ver en poblaciones cómo se comportan determinados fenotipos. Sí, la inteligencia, sí, la patología en particular, etc. E incluso cuestiones de conducta. Pero esos estudios han quedado medio perimidos por el desarrollo, en realidad, de la ciencia y el desarrollo de la sociedad. Así que yo digamos, no creo que merezca la pena, le digo a la colega que habló, digamos, quedarse con, bueno, uno tiene impresiones de determinados casos que lo acompañan toda la vida, pero yo creo que no me parece que este caso lo justifique, porque sobre todo porque no nos dice nada. No nos dice nada con respecto a lo fundamental. Víctor, Lo fundamental me quedé, solamente se puede evaluar en poblaciones, sí. Víctor, no, me quedaba pensando en esto que decías, que una de las cosas que en este desafío de la interdisciplina, ¿no? De dialogar entre distintas miradas o distintos saberes, el encuentro es suficientemente inquietante, pero también tranquilizador para mí. Escucharte decir que no hay manera de diferenciar o de sopesar la genética y lo ambiental, es muy tranquilizador y hace mucho diálogo con lo que nosotros tratamos de pensar en el grupo, esto que estaba tratando de hablar ahora desde lo genético, los estudios de los gemelos, ¿no? Es decir, yo lo que digo, disculpame, una interrupción mínima, a nivel individual no lo puedes determinar. claro, es lo que nosotros... Porque el azar existe también en la Claro, vida. es lo que nosotros tratamos de repente de nombrar como la singularidad del sujeto en el psicoanálisis, ¿no? Sí. Que es tal vez lo que más trabajamos en el grupo, esto de, bueno, primero lo que Marcelo decía de que el grupo trata de pensar los efectos de los cambios societarios y por allí dijo políticos, que en realidad no es el nombre del grupo, pero va configurándose así, que es la dimensión política que hay detrás de todo esto, ¿no? De todas las ciencias, entre comillas, o de cualquier perspectiva, ¿no? Entonces, me gustaba hacer simplemente la puntualización esa de una palabra que me resultó muy sugestiva para hacer lazo entre tu disciplina y la nuestra, o este diálogo, que es lo de cuando tú decías, ahora se me evaporó la palabra, pero era la susceptibilidad. La susceptibilidad que puede generar lo genético para el desarrollo o no de cualquier asunto que por ahí el código tenga de base, ¿no? Es decir, en cualquier tipo de, entre comillas, enfermedades, de las más biológicas hasta las que llamamos mentales, ¿no? Como si fueran mentales o biológicas, si fueran separadas, que también sabemos que es una construcción, ¿no? Y bueno, y no es que vaya a tomar la posta del tema de la sexualidad que Marcelo planteaba, pero vaya si ahí hay, está esta dimensión de la singularidad y el desafío de la apertura, ¿no? Es simple puntualización y prefiero que hable Javier, que tiene la palabra, a seguir por aquí. Yo voy a poner Amparo. una sola frase. Una sola frase. El genoma propone, el medio ambiente dispone. Esa Genial. frase. Por ahí, por ahí. Buena, muy Y los buena. vínculos, ¿no? El vínculo. El vínculo lo determina ambas. Claro. Este, Y lo que decía Marcelo de qué le pasa al sujeto en el encuentro con el otro, ¿no? Desde sus inicios. O como decía Alba ahora, de qué es lo que habita en lo inconsciente de los sujetos transgeneracionalmente, que es otro tema que Marcelo trabaja muchísimo.
Pero bueno, simple puntualización. Gracias. Javier, Sí, ¿se escucha? perfecto. Comentario, pregunta. Yo tengo la impresión como que hay una división forzada y reduccionista entre la noción de adentro y afuera, y que no es inocente. Porque en relación, por ejemplo, con la sexualidad y con muchos otros temas, darle causa genética termina desubjetivizando algo que tiene orígenes sociales, psicológicos, humanos, ¿no? Como si se pusiera un énfasis en un aspecto de máquina que marcha sola, ¿no? Y se redujera la complejidad. Este tema del adentro y el afuera, entre nosotros, entre los analistas, Lacan lo planteó en la cinta de Moebius, pero entre los poetas como está Álvaro Díaz, Amanda Berenger hizo un poema excelente sobre la cinta de Moebius, y también Circe Maya hizo un poema, la poeta uruguaya también, las dos son uruguayas. Todo está afuera, nada queda adentro, tú mismo estás afuera, a medio hacerte, a medio construir, como esa casa llena de andamios, lo más hondo no es íntimo, está afuera. Digo esto porque me parece que hay una tendencia. La pregunta sería, una de las preguntas es esta. Freud, por ejemplo, planteó que habían protofantasías que eran heredadas. El incesto, el parricidio, la castración, la seducción. Y en última instancia, todas esas fantasías que él planteaba como heredadas, eran muy decisivas a la hora de la diferencia del sexo. Después, yo creo que a partir de los 60, 70, los genetistas empezaron a decir, no tenemos ninguna idea de que se pueda heredar algo por el estilo, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que el bebé nacía en una estructura social y de deseo y de relaciones de parentesco, que esa estructura era la que, junto con lo que él traía, iba conformando algo que solamente se podía dar en la singularidad de cada bebé, ¿no? Que es un poco lo que apuntaban hoy, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿tú pensás que es posible pensar en una protofantasía desde el punto de vista genético? ¿O esto está más allá de la genética y parece como una necesidad particular de alguien en darle un valor material a algo que en realidad se juega en las relaciones interpersonales, en la cultura, en la sociedad y en relación con el deseo? Y la otra pregunta que me parece que se desprende también un poco de tu pensamiento, que es un pensamiento complejo, es decir, que incluye muchas cosas, es si tú no pensás que también cuando los medios de comunicación y ciertos intereses políticos y económicos apuntan a determinismos genéticos, como un reduccionismo de lo complejo, no están haciendo también una política de desubjetivación, tanto en lo social como, yo diría, en lo psíquico y en el deseo. Bueno, eso. Bueno, esto era dirigido a mí, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿Puedo dirigido. complementar la pregunta? ¿Puedo complementar la pregunta? Sí, o aclararla en todo caso, sí. No, aclararla no, eso es tu tarea. No, sos vos, Álvaro, no. Escuchame. No estaba mirando la pantalla. Lo que añadiría a la pregunta anterior es, porque si uno ve distintas sociedades primitivas y ve las estructuras mitológicas que tienen, incluso hay determinados arquetipos que se reproducen independientemente del lugar. Y uno no sabe si eso corresponde a las estructuras sociales o si en el fondo hay algo genético en nuestro cerebro que predispone a pensar de determinada manera. Es decir, las concepciones de el más allá, el paraíso arriba, el infierno abajo, etcétera, etcétera. Bueno, mira, a ver. Yo acabo de decir la frase esta famosa, pero que simple, más simple imposible. El genoma propone
y el medio dispone, medio ambiente dispone. Eso es mi respuesta al tema de las protofantasías heredadas. Yo no soy psicoanalista, no tengo, no sé exactamente qué es lo que dijo Freud, ni qué es lo que pensaba cuando lo dijo, pero los ejemplos que puso el colega acá, me parece que son, yo lo plantearía dentro de la categoría de instinto. No me acuerdo los ejemplos que puso, pero digamos, nosotros, los seres humanos, somos principalmente razonamiento y emoción. Somos una mezcla de lo emocional y lo racional. Entonces es difícil pensar no tiene nada, es decir, tiene todo y nada que ver con lo que estamos hablando, que es la interacción entre el genoma y el medio ambiente. Porque en última instancia, nosotros, cualquier rasgo humano, teóricamente tiene que poder ser explicado por una interacción entre genes, porque después de todo, les repito, los genes lo que hacen son producir proteínas, nada más. Eso es lo hereditario. Eso es lo hereditario. Ahora, la influencia que puede tener un progenitor sobre el desarrollo sexual de su hijo o hija, bueno, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. De la misma manera, lo que plantea Álvaro, con respecto, no entendí muy bien qué es lo que quiso decir. Si en ciertas sociedades hay maneras de entender el mundo, por decirlo de alguna manera, no lo digo así, pero lo digo yo, que son genéticas. No existe ninguna genética que me va a dar una manera de ver el mundo en particular. No existe. Eso es social. Las maneras de ver el mundo son sociales, son ambientales. No está en nuestros genes la manera de ver el mundo. No está en nuestros genes. Entonces, básicamente, esa es mi respuesta a la cuestión de las protofantasías heredadas. El determinismo como política de desubjetivación, bueno, el determinismo tampoco es genético. Los que son deterministas lo son no por efectos de sus genes. Así han sido educados o así se les ocurrió, de que creen y que creyeron, porque hoy en día, bueno, cada vez hay menos gente que cree en lo que creían los deterministas genéticos en el pasado. Pero esas creencias son políticas, sirven a efectos políticos, de subyugación de poblaciones. El determinismo genético se desarrolló principalmente en Estados Unidos y tenía objetivos políticos y racistas clarísimos. Era la opresión de la población afroamericana. Eso es. Entonces, que eso sea de subjetivación, la verdad que no entiendo muy bien el término, el sentido del término. Porque la subjetividad de uno, nuevamente, proviene de afuera y del adentro. Mi subjetividad está condicionada, obviamente, todo está condicionado por los genes, siempre. No hay ningún rasgo humano en el cual lo genético no tenga nada que ver. Lo que pasa es que como esos rasgos humanos están principalmente determinados por las experiencias ambientales, entonces medio no tiene sentido hablar de lo genético. Sí, ahora, lo genético además, sí, lo genético además, así enunciado,
tampoco quiere decir nada. Porque uno debiera poder, disculpame que redondeo esto, uno debiera poder decir, ah, no, aislé el gen de tal y cual cosa. Porque si no, lo genético es totalmente subjetivo. La gente puede creer que algo es genético, pero de ahí a demostrarlo hay muchos trechos. Sí, perdón. No, Víctor, que ha sido, me parece muy claro en cuanto a las preguntas, ¿no? Sobre todo en particular las preguntas que hizo Javier. A mí me viene otro Freud, ¿no? Cuando citando a Goethe dice, lo que has heredado de tus padres debes apropiártelo, ¿no? Por ahí vendría el ambiente apropiado para merecerlo. Bien, levantó la mano Gabriela. Ay, perdón. Gabriela. Hola, buenos días. Primero agradecer la invitación y agradecer la exposición de Víctor, que coincido totalmente que la genética es la unidad, ¿no? O sea, la genética y el medio ambiente es lo que permite la expresión, ¿no? De los genes o la inhibe. Sí. Y eso es, creo que hoy en día nadie lo cuestiona. Con respecto a la parte de la sexualidad y la genética, creo que resulta de cierta forma igual, ¿no? La genética influye mucho. Hoy en día hay muchos estudios muy interesantes de genética. De hecho, hay un científico inglés, Baron Cohen, que ha hecho muchas investigaciones en este sentido, sobre todo en niños en absolutamente temprana edad, o sea, de meses, donde pone diversos juguetes o instrumentos donde el niño generalmente, por ejemplo, en este experimento demostraba, ¿no? Las niñas tienden a ver más lo humano, la mirada la llevan más hacia así, y por ejemplo, los varones tienden a ver más los objetos sin término humano, digamos, sin una forma más humana, ¿no? O sea, hay muchas investigaciones en esto. Sin duda después, la cultura y el medio, que no es inocuo, y coincido totalmente en lo que expresaba, ¿no? Tanto quienes investigan en genética, quienes ponen el dinero, países, organizaciones y todo, no es inocuo y también manejan medios de comunicación, ¿no? Entonces, así también se lleva un poco el manejo de este medio ambiente en ese sentido. Me parece que coincido realmente con lo expresado, con Víctor. Quería hacer este aporte de estos investigadores que han trabajado y contarles una experiencia, ¿no? A mí me tocó hacer una monografía de genética aplicada a mi profesión, hace ya muchos años, y quedé muy impactada, cuando se estaba haciendo el proyecto de genoma humano, y quedé muy impactada porque si bien la definición era que el genoma humano era patrimonio de la humanidad, después los que financiaban el genoma humano eran laboratorios y países. Y quedé impactada también, y me gustaría que quizá Víctor pudiera contarnos un poco esto, ¿no? ¿Cómo se puede intervenir en el genoma? ¿No? ¿Cómo se puede intervenir al codificar o decodificar algunos genes, intervenir no solo en lo del humano particular, sino también en su descendencia? Y me gustaría que pudiera, capaz que no con mucha profundidad, pero que nos pudiera transmitir esto, porque cuando uno dice que el genoma humano y la decodificación de estos genes está en manos de laboratorios, y estos laboratorios, como bien explicó, tienen un interés económico, y donde podemos ver que se puede afectar algunos genes codificándolos o decodificándolos, inhibiéndolos o
permitiendo su expresión, me gustaría que nos contara un poco de esto. si es Gracias. posible. Gabriela, ¿nos podés dar tu apellido? Porque... López. ¿Eh? López. López, Gabriela López. Bien, le doy la palabra a Marcelo. Yo creo que una cosa importante que nos deja Víctor es la renuncia a un determinismo lineal. Nosotros los psicoanalistas estamos condenados a ver la diversidad en los procesos de subjetivación. El problema es después en la diversidad valorar la importancia, la consistencia de cada argumento. Freud dijo que la diferencia fundamental era la diferencia anatómica de sexos, y que en una época en que se creía que lo biológico precedía a lo instintivo y a lo mental, y no coexistían. Yo estuve en el exilio 14 años en Francia y la palabra fútbol no entró a mi casa. Acá me hice hincha de fútbol de la Celeste porque temo que si no participo de la pasión colectiva me van a desterrar a Marte o algo así. De modo que la multideterminación de los comportamientos, de la síntesis, lo que está en cuestión es si la diferencia sexual que pasó del binarismo a la diversidad es el argumento exclusivo en la determinación de un perfil, o hay otros de construcciones raciales o construcciones de clase o construcciones de diversa sensibilidad, más o menos opacas o más o menos transparentes, que hacen que uno sea de una manera y no de otra. Por eso yo traía este ejemplo del fútbol, porque es a través de las diferencias que se llega a la guerra. Hay un momento que el tema de la alteridad y que de la complejidad determinista de los procesos de subjetivación llevan a la guerra. A mí de lo que me queda como pregunta de las exposiciones de Víctor es, ¿cómo decirlo? ¿Dónde se desata lo demoníaco y destructivo del ser humano? No lo que lo constituye, sino lo que lo destruye. Víctor, yo te voy a dar la palabra ahora para que hagas un redondeo y agradecer tu presencia al grupo de Marcelo y a Marcelo en particular, agradecer. Y lo planteo en esta hora porque además, como Comisión Científica Saliente, queremos entregar algo a modo de agradecimiento. Así que, Víctor, te doy la palabra. Bueno, a ver, que se han tratado tantos temas, la palabra, cualquier tema que tome, bueno, el último que presentó Marcelo, que es el tema de la diversidad, primero, yo no creo que la guerra esté determinada por la genética. Yo no creo que que la genética de Putin sea muy diferente de la genética de Zelensky o de cualquier otro individuo. Yo creo que tenemos que rendirnos ante una evidencia. Estamos en un mundo que está gobernado por las grandes corporaciones, por el complejo industrial, médico-industrial financiero, por el armamentismo, etcétera, etcétera. Eso es lo que
lo que determina las guerras. Ahora, que haya gente a quien ser guerrero esté determinado por algún gen, lo dudo muchísimo. Aparte, no hay que olvidarse que los genes no actúan solos. Puede ser que, yendo al otro tema, que es el tema de la diversidad sexual. La diversidad sexual, a mi modo de ver, que no soy experto en el tema, ha existido siempre en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que estaba oculta. Es un fenómeno que estuvo oculto durante mucho tiempo, simplemente lo mismo que la homosexualidad. Cuando hablo de diversidad sexual, es mucho más que la homosexualidad, seguramente. Yo creo que con el tema de la homosexualidad, la sociedad humana finalmente la aceptó, básicamente. Aunque puede ser que, al igual que lo que se llama diversidad sexual, los LGBTG y qué sé yo, qué sé cuánto, los intersexos, siguen sin, políticamente y socialmente están cada vez más aceptados. Eso no quiere decir que se entiendan. No quiere decir que se entiendan. Debe haber gente que no entienda. Yo no creo que sea, porque me consta por un montón de ejemplos que conozco, que tenga nada que ver con lo que son los padres, el padre y madre, porque surgen, no digo de la nada, pero surgen básicamente de algunas cosas en la cual los genes probablemente no tengan nada que ver. Y que sean sobre todo influencias sociales. Claro, si me dicen, no, pero este bebé que desde que era bebito tenía tal... Bueno, no sé, yo no soy experto en el tema, pero supongo que puede ser que haya digamos, cosas de muy temprano desarrollo. El que sea de muy temprano desarrollo no necesariamente quiere decir que sea genético. No se olviden que hay algo que el ser humano en general ha estudiado muy poco, y que es la etapa pre-nacimiento, la etapa fetal, y la gran cantidad de influencias de todo tipo, no necesariamente genéticas, que ocurren durante el periodo intrauterino. La alimentación, el ruido, la música, qué sé yo. El feto está sujeto a cosas que uno ni se imagina. Lo digo porque es como para recurrir a todo lo que rodea al ser humano, y si bien yo soy de los que piensa que se es persona una vez que se nace, que lo previo no es persona, es un ser biológico, viviente, todo lo que quieras, de la especie humana y demás, pero no es persona. No soy el único que lo plantea. En general, la mayoría de las legislaciones avanzadas es lo que plantean. Pero a lo que voy es que estoy escarbando en mi ser, a ver como para poder explicar tendencias sexuales diferentes de la diversidad, y sin tener que recurrir a la genética, porque honestamente no creo que tenga que ver la genética.
todos los estudios endocrinos, la genética tiene mucho, perdón, la sexualidad tiene mucho que ver con las hormonas, con la endocrinología y demás, y no hay nada diferente en alguien que profesa y que se siente internamente diferente del resto de, por ejemplo, diferente de otros, y con respecto a su identidad sexual. Este es un tema que nos va a acompañar durante mucho tiempo antes de que le encontremos algo que lo explique. Víctor, Sí. muchísimas gracias. Y voy a aprovechar esto de la diversidad para decir que, claro, también acá, en esta institución, hay una gran diversidad. Pero si algo yo tendría que señalar como punto común es el apoyo, la colaboración que he tenido en estos 2 años y que ha tenido la Comisión Científica con muchos colegas que se han ofrecido, que me han acompañado, mucho más, es decir, además de la comisión, ¿no? Ni que hablar Marcelo, y yo estoy profundamente agradecida. Alguna vez me asustaron con que me la iban a hacer difícil, y la verdad que no, y lo digo con un gran sentimiento porque me llevo un excelente recuerdo en ese sentido. Le deseo a Natalia que viva lo mismo, es de mucho trabajo, pero también hay un gran apoyo de todos los colegas. Y por eso una pequeña síntesis de lo que fueron estos 2 años. Sebastián, ¿estás por ahí? Sebastián. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te alcanzaron mis manos, cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga.
¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Malena Muyala, tanguera, uruguaya. Gracias, Precioso. gracias, Víctor. Precioso.